Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Los saludamos con mucho gusto en un episodio más de este programa, podcast o lo que sea. Saludo con mucho gusto a mis compañeras el día de hoy, Andrea Robles, Isadora Santibáñez y Lupita Flores. Isadora, teníamos mucho que no te veíamos por aquí. Muchas gracias por dignarte a darnos unos minutos de tu ocupadísima agenda, entre los recorridos que has publicado en redes sociales y cosas así. O sea, solo no la veíamos por aquí. Por aquí, la vemos en redes sociales. Saludamos y le agradecemos acompañarnos el día de hoy al presidente municipal de Valparaíso, Eleuterio Ramos. Presidente, ¿cómo estás? Un presidente perredista, pero también un presidente municipal con mucha experiencia ya en el arte. Es tu tercera administración. Es la tercera. ¿Qué ha cambiado desde la primera experiencia que tuviste como alcalde a la actual? Yo creo que las condiciones para la gestión, el trabajo coordinado con los niveles de gobierno, las cuestiones de violencia, la inseguridad y pues tantas otras que se han modificado por el estilo de hacer política de quien gobierna el país y de quien gobierna el Estado. Esas han sido las sustanciales. Sí te ha tocado una gran diversidad dentro de estos tres periodos, que el primero, ¿quién era gobernador? ¿Era gobernador Miguel Alonso? Era Miguel Alonso. Miguel Alonso, una administración en la que había muy buena relación con gobierno federal, en la que había muchos programas y formas de etiquetar presupuesto en la Cámara de Diputados, cosa que también tocó en la segunda administración cuando todavía estaba Alejandro Tello. Pero en esta, ¿qué hacen los presidentes municipales y más cuando sus diputados federales y los senadores y demás puestos están tan limitados? Bueno, del 2013 al 2016 me tocó una comunicación muy efectiva entre los partidos de oposición y el presidente de la República, el llamado Pacto por México, que buscaba pues alinear muchas causas, muchas líneas que promovía la presidencia de la República, lograr modificaciones, hacer cosas, y a cambio de ello se logró incidir de manera positiva en los presupuestos públicos federales. Así pues, a través de los diputados, de los senadores, era muy sencillo llevar un planteamiento, un anteproyecto, una mención, y que se avanzara tanto en la Secretaría de Hacienda de manera directa como en las propias cámaras y desde luego en las secretarías de Estado. Había todo el año convocatorias que aperturaban y había que estar a la casa de la convocatoria correspondiente, cumplir los requisitos, plantear, y era sencillo que llegaran millones de pesos. Sobre todo en infraestructura. Ni siquiera era un tema reducido, restringido, 100, 200, no hombre. Yo tengo obras de 34 millones de pesos en Valparaíso, construidas en 2015 y 2016. Y a nivel estatal, don Miguel era eficiente en la administración y era bueno para hacer política, que es finalmente una característica que tiene que tener quien se hace cargo de la administración de un estado. No se trata de conceder al que no es cercano tuyo a nivel político, pero sí se trata de escuchar, de conceder, de estirar y aflojar, de dialogar puntualmente. Y de ver que eres gobernador de todo un estado, no nada más de los municipios afines. Por supuesto. Entonces había condiciones también para hacer diálogo, para negociar en cada momento y para que las cosas fluyeran de manera positiva. Ya con don Alejandro Tello las cosas estaban mucho más tensas a nivel presupuestal. Ya estaba gobernando don Andrés a nivel federal, ya había una cerrazón absoluta en el tema de presupuestos públicos, ya había un centralismo garrafal que nos ha golpeado lastimosamente a todos, ya había una imposibilidad para el Estado y lo había para los municipios. Entonces eso nos dificultó tremendamente. Con él se platicaba para cantidades muy pequeñas, para acciones muy simples, muy elementales, y nos fuimos distanciando de lo más elemental, de lo más urgente, dejando rezago incluso para lo que es de exigencia marcada, directa de la propia población, que lo vemos ahora recrudecido con don David Monreal y con la llegada de la Cuarta Transformación a Zacatecas, porque ahora el problema es más grave, sin dinero, con restricción, sin diálogo, sin política, con una exclusión absoluta y un círculo concéntrico que no permite que nadie se manifieste, se exprese o pueda plantear una idea que resulte viable a los ojos del gobernante. En Valparaíso, las cosas, las personas, la política a nivel municipal
funciona en paralelo a lo que funciona aquí en el corredor de la capital, pensando en que pues colinda con otros estados, están ubicados geográficamente de una manera distinta, tienen otras cualidades como municipio y pues no están en las prioridades administrativas ni presupuestarias de gobierno del estado, como lo comentan. Entonces, ¿qué viene para el proceso 2024 en Valparaíso? Viniendo, claro, de una administración perredista, ¿cuál es el panorama que ve para sus vecinos? Bueno, de entrada yo le diría que somos el municipio 8 de población en el estado de Zacatecas. Somos pues más grandes que 49. Somos claro. Estamos, no es de los más chiquitos ni de los más excluidos. Estamos en esa posición. Sin embargo, en cuanto a actividades sociales, políticas, económicas, sí dista mucho la forma que se comporta Valparaíso al corredor electoral formal, a Fresnillo, Zacatecas. Pues otra identidad, ¿no? Jerez, en claro. percepción se ve como si estuvieran alejados. Cuando la realidad es que no es tanto como otros municipios. En percepción pareciera que también es un municipio más chico de lo que realmente es en cuanto a cantidad poblacional. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace que Valparaíso, que provoca que se encuentre como un tanto aislado del corredor cuando al final de cuentas está relativamente cerca? Está relativamente cerca. Yo creo que la posición geográfica nos afecta brutalmente. Estamos al final del estado, hasta donde llega la carretera, donde no hay motivo para pasar. Estamos además pues enclavados en territorios de la Sierra Madre Occidental, con acceso complejo, con una dispersión territorial difícil, comunidades que para llegar a ellas hay que recorrer 5 horas de terracería. Y bueno, pues imagínense las condiciones de aquella población, tan solo para el abasto ordinario de medicamentos o de alimentos. Por eso digo que se cocina aparte. Valparaíso tiene como perfil económico agropecuario netamente. Y la actividad económica preponderante es la ganadería. Las familias viven en torno a las vacas. Somos el municipio que tiene la mayor cantidad de cabezas de ganado mayor. Es el movimiento económico en torno a ello y se complementa con las remesas. Pues por supuesto que la mayor cantidad de valparaícenses están en Estados Unidos. Lamentablemente. Están allá. A ver, a mí me sorprende algo durante el Valparaíso es un municipio hermosísimo, yo creo que es de los que tiene una reserva impresionante en el estado, que da gusto ir, el valle, ¿no? Que todos íbamos ahí a las albercas de Totonilco y nos divertíamos. Y ahorita, ¿qué es lo que hace que Eleuterio se pueda reelegir? Porque yo en el 2018 estuve en esas comunidades tan alejadas, trabajando por ahí unas campañas, y me sorprendió que no había televisión, no había radio, no había nada, pero adoraban a Andrés Manuel. O sea, tú les preguntabas, o sea, ¿cómo llegó la información? Ni siquiera ellos te lo sabían decir, pero es que él dijo, y es que él va a hacer, y es que él nos va a ayudar. ¿Cómo logra Eleuterio romper con este fenómeno del 2018, pero también cómo logra permanecer con toda esta problemática? Porque también se recrudeció la situación de inseguridad. Ir al Valparaíso era prácticamente jugarte un volado en la vida, ¿no? ¿Cómo se trabajó para que volvieran a confiar y para que rompiera con este fenómeno? Yo formo parte de un movimiento nacional que visualiza el desarrollo del país a través de la izquierda moderada, progresista, de la socialdemocracia. Y cuando llegas a una posición de gobierno, lo peor que te puede pasar es que de pronto te vayas en la ola tradicional. Debes ponerle tu propio sello, debes apostarle al desarrollo bajo tu visión, bajo tu óptica. Y del 13 al 16, que era relativamente sencillo, el acopio de recursos, la gestión, fuimos exitosos y llegamos a atender necesidades muy elementales de la gente, de las familias. Por supuesto, a promover el desarrollo regional, acompañarlos en el tema productivo, acompañarlos en el tema de agricultura y ganadería, pero particularmente a mejorar las condiciones de la casa. En aquella Sedesol, que de pronto a la postre fue muy cuestionada, pudimos llevar más de 1,000 cuartos adicionales, por citar un ejemplo. Estuvimos aplicando en las comunidades de la sierra para mejorar la condición de la vivienda techos, y llegamos a 3,600 techos en 3 años. Estuvimos aplicando el recurso de manera muy estratégica, muy bien administrada, procurando cuidar mucho los precios y la transparencia y sobre todo la comunicación con los ciudadanos. Eso permitió que en 2018, en un conflicto interno complejo, como les que luego caracterizan al PRD,
El PRD no pues es que ya son tres, entonces cada uno piensa diferente. Sí, es la pura fama, ¿no? Así de que existían. Llegamos a plantear algunas ideas y bueno, pues yo tenía 2 años que había salido la primera vez de la presidencia. Realmente no tenía la intención de contender. Todavía estabas muy fresco. Claro, estaba en otras tareas, en otras actividades, con muchos proyectos. El equipo me dijo necesitamos acercarnos para integrarnos al proceso político electoral. Y bueno, pues en el partido algunos grupos antagónicos ahí que pensaban diferente nos excluyeron pues de una manera no tan cuidada. Y eso implicó que, traicionado por el perfil, me arrojara de cabeza del 10º piso y nos fuimos a los procesos político-electorales, jurídicos, promoviendo juicios de protección de derechos político-electorales, promovimos como 70. Echamos abajo el proceso de elección del PRD en el estado para que yo fuera candidato en Valparaíso. Ahí, bueno, pues me gusta el derecho, es parte de mis pasiones de la vida, sé cómo hacerlo, no tenía que pagarle a nadie, solamente invertir tiempo y esfuerzo, lo hicimos. ¿Aspirabas a regresar al municipio o en realidad que tenías otra pretensión pero las condiciones no se presentaron y te la jugaste? Era otra pretensión para ese momento, insisto, era la integración del equipo político local. Finalmente fui candidato, hicimos campaña 3 semanas nada más y bueno, pues logramos ganar cuando era una elección tan complicada, puesto que todos los candidatos eran expresidentes municipales. Sí. Entonces estuvo sabrosísimo aquello, muy bueno, pude llegar de nueva cuenta y bueno, pues en esta última la ley me permitía la reelección, decidí jugarla, lo decidimos como equipo y respondió la ciudadanía. ¿Y en la siguiente? En la siguiente yo creo que tendríamos que dejar pasar unos días más. Hay decisión de participar, por supuesto de colaborar con el país. Creo que hoy como nunca México requiere, y no lo digo de forma romántica sino convencido, requiere de la participación absolutamente de todos. Creo que la situación anómala, rara, atípica que vive el país tiene que ver con una reflexión rápida, con un llamado a la cultura política y con una participación muy activa para que logremos rescatar lo que hay y reorientar el país hacia el progreso y hacia la protección de instituciones y de mecanismos que nos costaron años de lucha entre nosotros. ¿Cuántos años tiene la militancia en el PRD? Es el único partido en el que he militado. Tengo 45 años. Hay que empezar a pensar en otro, y desde los 16 estoy ahí. ¿Qué sienten entonces? Esta es una pregunta que me encanta hacérselo a mis amigos perredistas. ¿Qué sienten los perredistas y sobre todo los que tienen... ¿Tienes amigos perredistas? Muchos. No son 3, Lupita, A todo el PRD. ¿Qué sienten los perredistas, sobre todo los que les tocó impulsar mecanismos de participación, cuotas de género, cuotas jóvenes, etcétera? Los que les tocó estar no nada más en la militancia, sino en la lucha constante, ¿no?, de la vida política. ¿Qué sienten ustedes como militantes que después llega el grupo de Andrés Manuel y desplaza el discurso de izquierda, los desplazan a los perredistas como el ente que encabezó históricamente el discurso de izquierda y los quieren encajonar en la agenda de derecha? Yo estoy fascinado, realmente, y me explico. ¿Con el gobierno de Andrés Manuel? No, desde luego que no, con lo que pasó. Porque finalmente Andrés Manuel lo cargamos entre todos, ahí en el PRD y en las siglas de... ¿Por qué no se les cayó? De partidos de izquierda. Ay, cálmate, tú hasta votaste por él. Yo voté por él 2 veces. Después se arrepintió, pero... En algunas ocasiones. No, espérate, convencerlo. Y la realidad es que muchos de los que estábamos ahí siempre nos declaramos pública y abiertamente anti-López Obradoristas. Uno, por las formas personales, y otro, por las líneas políticas que estaba planteando. Nunca estuvimos convencidos. ¿Y por qué digo que me encanta? Porque nos obligó a definir la izquierda en el país y a señalar con mucha puntualidad que la izquierda que promueve el PRD no es la izquierda de Andrés y que incluso no es izquierda. La izquierda de Andrés es izquierda. Exacto, para allá voy, que ni siquiera es un movimiento de izquierda como tratan de hacerlo aparentar, sino un híbrido, una mezcolanza rara que pinta más a lineazos autoritarios y de dictadura y de cuestiones con la demócrata cristiana, conservadurismo a ultranza terrible, que a la izquierda con la que soñamos el país podía salir adelante. Y creo que esa oportunidad debe capitalizarla el PRD. ¿Y cuáles son las bases de la izquierda con la que sueña el PRD o con la que tú te formaste? Fíjate que nos ha obligado a reinventarnos,
a definir claramente los principios de la izquierda perredista, a centralizarlos en la izquierda socialdemócrata que ha tenido tan buen resultado en algunos países del mundo. ¿Y eso cómo lo vinculas con la alianza? O sea, porque muchos critican el tema de la alianza PRI-PAN-PRD, que por los ideales y que nada más están en alianza por intereses, pero en realidad están traicionando lo que ellos piensan como instituciones. Sin embargo, siento que en el tema PRI, como es centro-izquierda, pues medio encaja y medio embona en uno o en otro, pero el PRD y el PAN, o sea, son visiones totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo López Obrador, cómo esta visión del PRD encaja no solo en lo electoral, porque en lo electoral yo lo entiendo, trabajas para una campaña, para un candidato y tú con lo tuyo, tú con lo tuyo y échanle ganas, ¿no? A ver a quién le va mejor. Pero a la hora de gobernar. Pero a la hora de gobernar, ¿cómo lo relacionan? Principalmente en lo legislativo, porque en lo administrativo medio también conflictúa, pero en lo legislativo cuando te vas a matrimonio igualitario, interrupción del embarazo y temas más complejos. Porque nos preguntan mucho eso a los que somos del PRI, como que la alianza, pues la verdad es que a nosotros no nos afecta tanto sobre porque punto la medio. visión es medio. No, y aparte son Pero años PRD, y años en los que todos los tres eran antagonistas. Sí. ¿Cómo te pones de acuerdo con el PAN? No, hombre, sin problema. Yo creo que la visión es única y Con tiene un que ver con un progreso efectivo para el país. Y enseguida, lo que se ha planteado, y creo que está cerca de concretarse en una realidad, es pues ese famoso gobernamos todos juntos, ¿no? Un gobierno de coalición que rescataría de manera muy armoniosa la visión absolutamente de todos. ¿Dónde marca diferencia? Es un mundo ideal. En esas luchas que para el PRD han sido insignia, y lo relataban ahora. Pues el matrimonio igualitario, el tema del aborto, el tema de la lucha de todos los derechos para todas las personas y muchos otros con los que de pronto podemos estar chocando, particularmente con el panismo. Claro. Pero en un ente colegiado, en un ente plural, pues las ideas fluyen y se discute y se majoritea de acuerdo a la regla de la democracia, sin lugar a dudas. Lo hemos visto, por ejemplo, en Alemania, con sociedades tan cerradas, tan conservadoras, que de pronto por un acuerdo político logra avanzar el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando parecía impensable, cuando parecía increíble, y tuvieron que ceder. Entonces, en México no está distante el tema. Creo que hay mucho más lo que nos permite la coincidencia, y donde hay divergencia discutámoslo y llevámoslo a las reglas de la democracia. Y fuera de las bromas y de toda esta situación, desde un inicio mencionabas, presidente, que eras parte de un movimiento nacional de izquierda, de toda tu militancia dentro del PRD, pero hay que ser francos, están en una crisis muy fuerte porque no se ha logrado que se pueda diferenciar de esa izquierda de Andrés Manuel, que va más tirada más bien hacia el asistencialismo, y que no ha ayudado mucho a que el PRD pueda salir adelante, aunque se estén renovando y aunque estén buscando pues modificarse desde dentro. ¿Cómo es lo que va a hacerle el PRD para no desaparecer? Porque, digo, lo que acaba de pasar en las elecciones para ver si era Mancera o si era alguien más, pues quedan totalmente fuera. Ni siquiera 195,000 firmas fueron lo más que alcanzaron. 240 de Silvano. 240 de Silvano, 195 de Mancera, que era, por así decirlo, el más fuerte. Muy buenas, pero no las suficientes ni las necesarias. Sí, las suficientes. Creo que nos faltó llegar a las 17 entidades con los mínimos básicos para poder cristalizar el paso al siguiente nivel. Ha habido muchos momentos en los que al PRD le han entregado acta de defunción por circunstancias elementales y diversas en el país. Me parece que tocamos fondo hace ya una temporada. Me parece que estamos en un proceso de recomposición positiva. Si no logró desaparecernos en el 2016, en el 2018, don Andrés y Morena, claro, que se fue la enorme mayoría de los activos perredistas nacionales, no lo van a hacer en este momento. Y que tuvieron la apertura para la alianza. Cuando ya la ciudadanía está reflexionando, cuando ya está volteando a ver otros indicadores, otras formas, otro estilo de gobernar, y está tratando más bien de recuperar lo mucho que hemos perdido en el país. Me parece que es una oportunidad valiosa para el perredismo, incluyendo la recuperación de votos y de activos que se encuentran ahora en Morena. Una oportunidad, pero también para los sectores políticos que tienen relevancia, que en realidad son pocos en ese partido político. Es una carga muy fuerte para ustedes sostener un partido político.
Pues no somos pocos y en realidad no la siento como carga, realmente. Por ejemplo, en Zacatecas, ¿en cuántos municipios son primera o segunda fuerza? 7. En 7. 7, de los cuales gobernamos Valparaíso y Río Grande y Morelos, en un acuerdo ahí. Bueno, pero Morelos, me acuerdo campechano, con una ¿no? ciudadana, Río Grande con una persona que está inclinada también al PRI. Se cayó el puente. O sea, en realidad como de esta ideología, Sí. no con el logo, no con la Como marca, tú, porque O sea, y que estos- desde el estos principio 7 fuiste- municipios. perredistas, ya Como ideólogos, pues desde luego que también hay todavía una serie de activos que recorren el estado y finalmente creo que están acercándose ahora con mucha mayor injundia, con mayor vehemencia para participar en la elección del 2024. Lo vi complejo en el 18, que de pronto teníamos que recorrer Todos los fueron. municipios para decirles, oye, pues necesitamos candidato, te la tienes que jugar, no, yo me espero, no, yo no quiero, no, yo no voy. Se veía tan O sea, complejo. ahí la sentiste que situación sí estaba había mal. riesgo de desaparecer. Claro, y sin embargo sacamos arriba del 4.5 en una elección que no estuvo ni siquiera en riesgo de desaparecer. Pues, digo, el registro no lo perdemos porque En la es que federal, podían pero tener más en lo pérdidas. local estuvo. Me parece que en esta hay condiciones para reposicionar, porque aunque no se ha abierto formalmente el proceso, ya estamos recibiendo pues de muchos municipios activos Solicitudes. políticos, hombres y mujeres que dicen yo quiero, préstame el partido, yo participo, yo tengo regreso. interés, yo tengo intención, yo quiero una diputación, yo quiero jugármela por una regiduría, yo quiero por una presidencia. Lo ¿No que tienes por ahí teníamos libre en otro la tiempo. Pluri 1? Sí, cómo no. Pero es para El mujeres. Salvador, en El Salvador está listo. Pero es para mujeres. Esta vez es para hombres. Es para hombre. Sí, pero luego te vas Sí, a ya localidad. sé, ya A ver, sé, ya sé. acabas de decirlo, las ideologías del PRD, el que hoy están regresando, a mí sí me parece que han sido muy inteligentes para estar dentro de esta alianza, de poderse mantener y poder buscar más activos. Pero está regresando los que tienen esa ideología o, como tú lo dijiste, los que necesitan un partido que les presten o una oportunidad para participar, y también como partido lo ven como oportunidad para mantenerse y para seguir adelante. Digo, pues la política tiene de todo. Sería muy utópico decirte que llegan todos porque vienen cargando las causas y las ideologías. Hay de todo, por supuesto que hay ¿Cómo se políticos- rescata la ideología? Hay políticos pragmáticos, hay políticos de momento, de ocasión, de condiciones, y hay quienes cargan, por supuesto, la ideología como parte de los fundamentos centrales de su quehacer político. Y los identifico claramente y los veo participando. Y los veo además en ese proceso que decíamos hace un momento, reaprendiendo las rutas perredistas. O sea, ¿qué plantea ahora el PRD para el país? Porque lo primero que dicen es, todo el mundo está contra la política asistencialista de don Andrés. Bueno, pues no, la verdad es que no es así. La política asistencialista es positiva, pero tenemos que complementarla con una oportunidad para el desarrollo de México y de los mexicanos. No puedes estarle dando dinero para que mal coma cuando no tiene asistencia médica, cuando no tiene educación, cuando no tiene conectividad, cuando no tiene generación de empleo, cuando no hay crecimiento económico, cuando no estás impulsando para los que menos tienen, entren a una dinámica homogénea que los convide de oportunidades. Pero eso junto viene con los desde demás. las políticas públicas, y a mí sí me gustaría saber, sobre todo porque tú eres un catedrático, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a estos libros de texto gratuitos que han sido el tema de temas en estos momentos? Yo creo que no tenemos que hacer un análisis muy amplio para la cuestión. ¿Qué calificación hemos sacado de aprovechamiento académico en el nivel elemental en México en las últimas décadas? Muy Paupérrimo. bajo. O sea, Estamos por eso, en la ese es lona. el Así punto. que íbamos bien, ¿no? Ya estábamos mal. Estábamos muy mal, pero Muy ahora mal. quítale las matemáticas y métele adoctrinamiento político de antaño. Me parece que estamos matando la posibilidad de las presentes y futuras generaciones, y allí el llamado tendría que ser a los padres, Es como fundamentalmente a los niños, papás. no, o sea, Si ya estábamos con mal, los niños no. Imagínate, ya no aprendas a hacer cuentas, no es necesario. Ya no aprendas a escribir. Ahora aprende que tienes un ídolo omnipotente, omnipresente y Un cabecito de todopoderoso en el algodón. país, y que es todo lo que necesitas, que te está dando de comer y que te está permitiendo sobrevivir y te va a proteger porque tiene un poder especial. Es una traición a la patria y es un reto a los padres de familia. Yo no entiendo cómo no alcanzan a dimensionar, y hay quien aplaude la política educativa que se está promoviendo y que viene en los libros de texto gratuito ahora. Por eso digo que en 2024 va a haber sorpresas. Los padres no van a perdonar que estén sacrificando el presente y el futuro de sus hijos a través del sistema educativo, poniendo en predicamento
la función del maestro. Esperemos que sí. No, yo estoy Esperemos porque la aprobación del Esperemos. presidente sigue estando muy arriba. Y uno dice, bueno, quitaron varios programas, quitaron varios apoyos y quitaron varias cosas que ayudaban directamente o indirectamente a las familias, el tema de la educación, pero la aprobación del presidente no ha bajado y Morena no ha perdido el primer lugar en todas las encuestas. ¿Qué está pasando con la ciudadanía? Es decir, ¿qué pasa en el momento del contraste? Podemos estar conscientes de un mal gobierno, pero seguimos votando o seguimos calificando positivamente a esos personajes. Yo he participado mucho en procesos políticos, pues realmente toda la vida. He visto candidatos muy posicionados que de pronto se quedan en el llamerito. Y he visto candidatos que empiezan prácticamente de cero, que de pronto se convierten en auténticos ganadores. Y estoy convencido también que un partido o un personaje no hace los siguientes procesos político-electorales, y esta vez don Andrés no va a ir en la boleta. Sigue teniendo una buena aprobación, pero vamos a ver quién son los candidatos. Pero vamos sí a va ver a cuáles son los meterse. grupos. Claro. Es el coordinador de campaña. Yo estoy consciente y lo veo todas El las mañanas. candidato va a ser. Lo veo todos los días. Sin embargo, estoy muy convencido que la derrota viene para ellos y que viene una recomposición estructural para el país. Lo puedo apostar ahora y dejar sobre la mesa, que la elección viene para el frente, para personajes como los que se están cocinando ahora en un proceso ciudadanizado, porque si lo analizamos en esta etapa tan incipiente, tan informal, ya los ciudadanos rebasaron a los partidos políticos, ¿eh? Por supuesto. Pero de calle a calle. Yo voy al mío. Nosotros echamos mano de la estructura partidaria, de los medios de comunicación y del activismo para lograr las firmas para Mancera y para Silvano. En 2 días llevábamos 23,000. Xochitl Gálvez llegaba ya a 200,000 firmas. Sin una sola estructura de partido, porque el PAN estaba promoviendo a los que le son más cercanos. Pero a mí me preocupa mucho una situación. Sí está perfecto eso de quererle ganar a Andrés Manuel cuando él saque a su candidato. Su candidato. Candidata. A su candidata. Bueno, es que ya es Marcela. Pero aquí la situación es que ante esta primera salida de estas firmas, yo ya veo a unos diputados y otros ya reclamando porque no había las posibilidades. Entre el mismo frente se están haciendo frente. ¿Cómo se va a poder pasar eso? Por supuesto que está peor en Morena, pero eso les da la posibilidad al presidente de salir y decir, ven, allá ni se pueden poner de acuerdo, y lamentablemente tiene las cámaras, los focos y los micrófonos todos los días. Pues somos partidos políticos y somos entes políticos. La realidad es que nunca vamos a estar completamente de acuerdo, aunque en lo general yo digo Dejaría que de ser estamos política. trabajando bien. Por supuesto. Dejaría de ser política, pero a final de cuentas también uno de los puntos más importantes son los jóvenes. Hoy los jóvenes cada día están más desilusionados, están más desinteresados, y es a los que se tiene que atraer. ¿Cómo se van a atraer a los jóvenes ante esta situación? El reto es para que voten y no hay más que futurizar un poco junto con ellos. ¿Cómo te ves en 5, cómo te ves en 10 y cómo te ves en 15 y 20 años con la política económica, con la política social, con el movimiento que se está gestando al interior del país bajo la tutela de la llamada cuarta Oye, presidente, ¿y Pero cómo los ves al jóvenes no PRD ven en así. 5, en 10 y en 15 años? Fortalecido, lo veo participando en los movimientos políticos nacionales y lo veo sobre todo incidiendo para que las cosas mejoren. ¿Tú no crees que la alianza, si bien ha ayudado a recuperar muchos espacios frente a la ola que era y es Morena y López Obrador, también le ha impedido al PRD difundir su ideología o difundir sus postulados? Es decir, prácticamente PRI y PAN se están comiendo la difusión de las ideas del PRD en gran parte. Y un ejemplo fue en el Estado de México, donde comparado con su elección de hace 6 años, perdieron 1 millón de votos. El PRD pasó de 1.200.000 a 200. ¿No será que la alianza sí es positiva para el país, sí es positiva para enfrentar como oposición a algo tan grande como el tema de Andrés Manuel, pero para el PRD propiamente no les ha representado más votos? Yo creo que no es únicamente para el PRD. Ese tema de coincidencias a nivel ideológico pesa para todos los partidos políticos. Desde luego que nos fuera mejor cada uno luchando con su bandera. Y me refiero que nos fuera mejor porque quizá sacáramos más alcaldías, más diputaciones locales, más diputaciones federales, aunque estaríamos con nula posibilidad de competir por lograr la conducción del país. Y yo creo que lo que estamos buscando es recomponer las estructuras del Estado mexicano y priorizar pues el bienestar general. Ahí es donde entonces tendremos que asumirnos como parte del frente y tendremos que promover las líneas discursivas, teóricas, ideológicas de los partidos
relacionándolos con el frente y invitando a los que no tienen partido a que se sumen a ese gran movimiento que requiere el país y que nos va a permitir los equilibrios. Y entiendo que ves bien a Xochitl. O sea, bueno, por lo que comentaste, como que entiendo que va hacia allá la preferencia que tú apoyarías dentro del frente. Entiende bien, la verdad es que simpatizo con Xochitl Gálvez plenamente y lo hago desde que surgió como noticia que pudiera estar participando. ¿Por qué? Porque no tiene un marcaje tan estricto respecto a los partidos, aunque tenga afiliación panista. Puedo decirle que de los que estaban participando... De hecho, no tiene afiliación panista. Fue pluriperridista, ¿no? Quizá incluyendo al propio PRD tenga más izquierdosas las líneas que nosotros mismos. Por eso, por eso le identifica tanto a Ha sido Manuel, muy ¿no? marcado. Claro, por eso inmediatamente sacó los aplausos. Y sobre todo precisamente porque no es la candidata panista o la candidata priista o la candidata perredista. Es la candidata ciudadanizada que los partidos acompañan. Por eso digo que los ciudadanos nos han rebasado por completo. Lo vimos en la defensa del INE, lo vimos en las defensas posteriores a la Constitución y lo vemos ahora en la definición de la candidatura. No vamos a ir a apoyar al candidato o candidata del partido fuerte, vamos a apoyar a la candidata que los ciudadanos han decidido que sea la candidata y eso me parece extraordinario. Y entonces, ¿cómo ves todo esto del enrolamiento y de las firmas? O sea... Es un procedimiento... O sea, al final de cuentas, la Legitimidad. ciudadanía está hablando como que para qué le hacen de emoción en los partidos, ¿no? Mejor que sigan la línea ciudadana, Legitimizar. que escuchen y que trabajen sin desgastar a las estructuras. Es un procedimiento inteligente que permite estar participando en esa promoción de actividades que empezó Morena. Finalmente no es otra cosa que subirnos al barco y a la ruta que lastimosamente nos Ahora trazaron. sí que al tren del Porque mame. sí, por supuesto. Pero de Por fondo, supuesto, ¿cuáles son ¿no? las diferencias entre el procedimiento de Va por México y el procedimiento de Morena? Pues fundamental, allá hay un dedo elector. Pero y aquí acá también hay ya un- se sabe más o menos quién va a ser. Pero finalmente no fue un dedo elector, son muchos los dedos electores, son millones de dedos electores que están acompañando para ser una candidata. En este primer momento yo también en un instante rápido diría, bueno, pues no perdamos tiempo, vámonos con Xochitl, pero tenemos que hacer que los partidos también participen, Bueno, pero si que no- estén si no hay involucrados procesos dentro del internos, movimiento. entonces, Y las estructuras. Allá sí ya se mencionan nombres, acá ninguno, entonces se te adelantan en el tema de la percepción, de las notas, de las candidaturas, y necesitábamos que nuestros nombres empezaran a sonar. ¿Sí? Es correcto, y además, sobre todo, el motivo para recorrer el país, para saludar los sectores La y los actores de justificación. la población. La realidad es esa, lo y- que quieren ya es empezar a Adentro. Y para poder placear activar a los candidatos. partidos, claro, por supuesto, y además hay Es calentar el tema. impresionantes perfiles, luego de que nos Claro. acusan y nos dicen, aquellos no partidos tienen. huelen a corrupción, aquellos no tienen nada, aquellos no tienen ese escenario de participación, y de pronto sale Beatriz Paredes, por ejemplo, que Wow. una pieza de una dimensión extraordinaria que quién le puedes cuestionar. Que sin meter acelerador le quedó cerca, O muy sabe, cerca a Xochitl Gálvez. Enrique de la Madrid con un examen económico macro, con una visión tan completa, Santiago Krill con una trayectoria tan pulcra, tan impresionante, y así sucesivamente, pues, ¿no? Pero ¿cuáles son los realmente todos intereses? eran buenos. En el PRD llevábamos propuestas extraordinarias. Mancera es un estadista de los números del movimiento político, de la seguridad y de muchas cosas. Silvano tiene una idea muy clara de hacia dónde iba el país. Nosotros particularmente estábamos apoyando a Silvano. ¿Qué les faltó? O sea, ¿qué fue esa rayita que faltó? Firmas. Sí, firmas. Pero para llegar a esas firmas, Yo No, odio. es que- faltó al PRD. Les faltaron algunos estados, ¿no? Estrategia, estrategia de activación, porque está muy por encima de los 150,000 promovidos o simpatías que requería una de las normas. La otra es que tuviéramos presencia por lo menos en 17 estados del país con un mínimo de 1,000 votos. Ahí fue donde al cruce, porque se cometen errores, porque la plataforma no es tan reforzada como quisiéramos, porque hay Y está una serie de acotada. condiciones. Acotada. No, intermedia y demás. y aparte hay un tema muy elemental, que los que manifestaran la intención a través de los partidos no tenían que estar afiliados a los demás partidos. Claro. Entonces es una locura porque todos nos afiliamos a todos, incluso de manera involuntaria. Ay, pero fue un proceso. Fírmale aquí, tómate una foto, apoya el medio ambiente, apoya O te afilian sin que te des cuenta. a un los proceso, perritos, digamos, a los gatos y ya estás afiliado. al partido. Viable y digamos, Por eso no bueno, es tan fácil su credencial. le permitió a los partidos, le permite a los partidos mover sus estructuras, aceitar su maquinita, pero en lo nacional, ¿cuál debería ser el proceso para elegir a los candidatos locales?
para que las cúpulas no elijan a los candidatos locales. Yo digo que los candidatos locales deben ser capítulos de cada una de las entidades federativas. Aquí para Zacatecas se acaba de instalar el Frente en el capítulo Zacatecas. ¿Qué están pidiendo las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, pues dame oportunidad de buscar de entre los ciudadanos perfiles que valgan la pena para que los hagas candidatos a través de tu partido político. Y hay apertura plena. Yo he escuchado a los 3 partidos políticos decir, desde luego que las puertas están abiertas y tráiganse a los activos de la ciudadanía que de pronto puedan representar una alternativa para Zacatecas, para los distritos locales, para los municipios, para las regidurías y para cualquier otro espacio. Creo que hoy como nunca hay nobleza al interior de los partidos políticos. Hay la convicción plena de abrir el escenario a la ciudadanía, a los electores, y va a ser un proceso muy enriquecedor, muy formativo, y bueno, pues el resultado esperemos lo que sea extraordinariamente bueno para el país. A mí me gustaría regresar un poquito a lo nacional y preguntar. Sí, Xochitl me queda claro que va a ser la candidata porque se ve que por ahí va la situación. Creo que es muy buena candidata, creo que puede conectar muy bien con la población, pero ¿cuál es el interés del Frente y de Xochitl? ¿Ganarle a Andrés Manuel o solamente poder acotar el mayor número de votos para poder tener muchas más posiciones y quitarle la cámara alta y la cámara baja? Yo creo que eso lo podemos lograr sin Xochitl y lo pudimos haber logrado con cualquier otro de los candidatos. Digo que o sea, todos sí, son sí buenos. le van a poner echar toda la leña. Vamos a ganar la carne al asador. elección. Estoy decidido a que así Por va a la ser buena en lo que a mí toca. y por la mala, Y como por usted supuesto que veo decisión en los partidos políticos y sobre todo dentro de los mexicanos para participar activamente. ¿De qué depende? Que participen algunos sectores de la población que tradicionalmente se abstienen. Los que se critican abstienen. y ven de lejos. Ustedes tocaron un punto medular, los jóvenes. Los jóvenes golpean, critican, analizan a la distancia y a la hora de votar es No votan. porcentaje En su minúsculo momento los le que dieron llegan. votos a Andrés Manuel. Pocos, por Pocos, cierto, no si lo fueron revisas, tantos. fueron pocos. O sea, y no futurean, o sea, ellos no lo ven como que sí me está afectando en la economía y como que en el futuro no me va a ir bien. La realidad es que no lo ven. Claro. ¿Cómo los van a convencer? La clase media, la clase empresarial y la clase académica deben votar y participar o estamos en un problema. Si vamos a dejar que elijan los adultos mayores que están tan cercanos del sistema por obvias razones, si vamos a dejar que elijan los ninis y los que van saliendo de la prepa, caramba, pues sacrifíquense de una vez, aventémonos y dejemos de perder el tiempo. Y que van a estar movilizados por los... Pero veo una actividad de veras no vista en otros procesos político-electorales dentro de los electores de población abierta. Y justo ese es uno de los problemas principales que debe enfrentar la coalición de Va por México, que es la clase media y es el norte del país, o sea, los dos segmentos que no pertenecen propiamente a Morena, los que más baja participación en votos tienen, es decir, donde menos del 50% votan. ¿Cómo los vas a levantar si digamos, las personas más marginadas y el sur del país, que es el segmento de Andrés Manuel, son los que tienen más alta participación? Digo que se van a levantar solos y ya están activos. La verdad es que vieron que no participar implicó sacrificar al país completo. Así es. Y que ahora participar lo puede rescatar y les puede dar las condiciones que ellos reclaman para México y donde ellos sí participan y participamos la mayoría. Que también las últimas elecciones que se han dado a las gobernaturas han tenido mayores niveles de participación que el común en sus estados. O sea, creo que sí se ha visto mayor participación ciudadana y muy natural, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que estuve durante muchos años involucrada en el tema jóvenes, sí veo que en este momento los jóvenes se involucran y participan más en política que la apatía tradicional y ya muy estigmatizada del joven tradicional. Se les han abierto más O sea, espacios. Sí, la verdad es Yo creo que sí es lo debido siento. a que se han abierto más espacios, pero yo veo al hijo de, al sobrino de, al Eso es primo lo que, de... eso es lo que nos falta. O sea... ¿Sabes qué le está pasando a los jóvenes? Lo que le pasó a las mujeres. Sí, O sea, tenemos que meter más reglas. pero no les pasó, les sigue pasando, esa es la realidad. Sí, pero, O sea- ya no estamos en esa... O sea, sí sigue pasando y es difícil, a lo mejor... ¿Y cuánto va a llevar? O sea, se abren los Pero espacios, muchos alcanzan. es que volvemos a lo mismo, se abren los espacios para cotos de poder, para diversidad y finalmente siguen estando los familiares de... Y entonces entran ciudadanos y inmediatamente en cuanto entran ciudadanos ya no se convierten en políticos y ya no son ciudadanos. Entonces sí creo que hay mucho que avanzar y mucho Por que ejemplo, trabajar en en ese el tema. Estado de México la participación en esta elección fue del 50.1%. Hace 6 años fue del 53.5%.
En Coahuila hace 6 años fue del 60.5 y ahora del 56.3. Poniendo nada más el ejemplo de esos dos estados, pues la participación tampoco va avanzando mucho. Si hubiera participado el 54% en el Estado de México, tal vez hubiera ganado. Quizá hubiera habido una diferencia en contra. Pero de todos modos no están saliendo. Aunque la diferencia sea salir a votar, no salen. Es que antes, bueno... O sea, estamos hablando de este año. La diferencia que yo veo de manera muy particular, y más en un partido que es de estructura y de movilización y de llamado acarreo, yo veo ¿A cuál partido te refieres? Ah, muy bien. O sea. No, es que lo tiene que decir para que sea divertido. Pero yo lo que veo es que la participación es más natural, es menos de movilización. O sea, yo sí la siento. Pues es que ya hay más voto duro. O sea, la realidad es que ya está muy acotado a los que siempre votan. Y eso es el romper con los que están siempre acudiendo para que acudan los que no. Y en municipios como Valparaíso, ¿cómo logras esa parte? ¿Cómo logras que los que nunca van y nunca... Porque todas tus estructuras imagino que las tienes cuidadísimas, no por nada has sido presidente municipal en 3 ocasiones. Pero ¿cómo hacerle para que todos aquellos que han estado en esta parte del no votar, del no acudir y del no involucrarse, empiecen a participar? Porque coincidimos todos en que eso va a ser la diferencia. Diálogo permanente, sin duda un acercamiento con ellos y pues un análisis rápido de lo que ocurre en el país y de lo que pudiéramos lograr si participan, si trabajamos en equipo y si jalamos hacia la ruta que conviene para el país. Y creo que hay una coincidencia plena en lo que debemos hacer. Ahora debemos lograr que se haga, que efectivamente lleguen a las urnas, que efectivamente participen, que efectivamente las familias y los sectores completos se hagan presentes, lo tomen como causa propia y podamos cristalizar en un extraordinario resultado. Ese es el reto para el 24, sin duda. Para ir cerrando un poco esta platiquita, ya nos vamos. Ya nos vamos, hay que venir más seguido. Pues no nos invitas. Ya dejando un poco la macro charla respecto a lo que está pasando a nivel nacional, vámonos a Valparaíso. Valparaíso, ¿cómo va a entregar en números, en carreteras, en escuelas, en programas? ¿Cómo va a entregar en el 24? ¿En qué condiciones cierra su relación con la nueva gobernanza, ¿no? con el gobernador? Y en este tiempecito que hay de aquí a que se entreguen las cuentas y se presente el tercer informe de gobierno, ¿qué es lo que hay más pendiente, digamos, en el orden de prioridades? ¿Cuáles serían las 3 prioridades para Valparaíso? Primero quiero decirle que cuando permanece uno en los espacios de gobierno, efectivamente cambia la visión por completo. Cuando sabes que vas a estar 3 años, atiendes cuestiones emergentes, tratas de acercarte con los cercanos, con los que te rodean, con los que te acompañaron en un proceso político electoral y tratas de garantizar pues, la permanencia y la pervivencia del grupo político. Cuando estás en un segundo o en un tercer periodo, la responsabilidad es mucho más elevada y la visión es mucho más amplia. De verdad es que vas viendo cómo desarrollar obras y acciones que de veras ayuden a transformar a mediano y largo plazo. Ahora traemos cuestiones muy innovadoras en Valparaíso. Voy a citar algunas. Estamos trabajando en la red municipal de promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Identificamos, por ejemplo, mucha violencia todavía contra las féminas y particularmente en las áreas de campo. Mucha agresión a niñas, a jóvenes. Traigo a colación aquella historia de una diputada que le regaló una malla a un indígena para que no se metieran a violar a su hija. Era en Valparaíso. Sí, era en Valparaíso. En la sierra de Valparaíso. Entonces, eran indígenas. Junto con las mujeres del pueblo diseñamos una estrategia de red que permite identificar a las mujeres líderes, a las más valientes en cada una de las demarcaciones del municipio y bueno, pues estar en una comunicación permanente para conocer la ruta de gestión, la ruta de acusación, para conocer cuándo es un delito, cómo defender a las suyas, grandes, chicas y ancianas, cómo hacer gestión para mejorar sus condiciones de vida y eso ha sido algo absolutamente positivo. Hace un par de meses cristalizamos la autorización en el Cabildo para la Comisión Municipal de los Derechos Humanos, que sería un ejercicio inusitado para el Estado, seríamos el primer municipio que la tiene. Y por cierto, nos la tachó la Comisión Estatal, que es una barbaridad tremenda, pero voy a platicar con la titular. ¿Y por qué? Porque dice que invadimos las funciones de la Comisión Estatal.
Pero ni es hace como, nada. Es como nosotros no hacemos nuestra chamba, pero no la hagas tú porque me Exacto. toca. Así como, ¿por qué nos vienes a decir que teníamos que hacer eso? ¿Por qué nos vienes a decir que estás haciendo nuestro trabajo? No, y además porque el artículo primero dice que todas las autoridades tenemos que procurar la defensa y promoción de los derechos humanos. Son Entonces es por el nombre. Y aparte porque la progresividad de los derechos humanos nos da para crear esa y muchísimas otros organismos que pudieran permitir la defensa puntual. Claro. Y porque permite una vigilancia directa y estricta a la función pública municipal. ¿Quién es el objeto directo de vigilancia de una Comisión Municipal de Derechos Humanos? La Administración Pública Municipal. Es hacer un organismo que cuide a los ciudadanos y nos force a nosotros como parte de esa integración. Entonces, estamos haciendo proyectos de gran calado que de veras modifican las condiciones del municipio y hemos atendido además cuestiones de desarrollo regional. Hemos llevado capacitación para mejorar la producción en el campo, hemos llevado ciencia y tecnología a la ganadería, estamos implantando embriones, por ejemplo, ya no estamos apostando a que nos compren un semental, estamos in vitro trayendo la mejor genética del ganado y la implantamos a la vaca para que nazca en los corrales del ganadero. Estamos aprovechando las escuelas tecnológicas para que nos orienten de la semilla, del fertilizante, de los pesticidas y crecer la producción. Ya no estábamos sembrando maíz y ahora en las áreas de riego estamos cosechando de 8 a 10 toneladas por ¿Cómo van hectárea. con la tecnificación del campo? Extraordinariamente bien hasta donde nos ha alcanzado, porque tenemos poco Es riego. muy poquito. Tenemos poco riego y han sido años pésimos. Sí. No ha llovido. Prácticamente todo es de temporada. Este sería el tercero de sequía y es catastrófica la condición que estamos haciendo. ¿Cuál sería el reto? La gestión de mayores recursos para atender con mayor velocidad tanta problemática que se vive allá. Y la otra, y es fundamental, que las áreas de gobierno cumplan con su tarea. Porque ahora que hay poco dinero, todo se le carga al municipio. Yo tengo una fila enorme de peticionarios que les ayude con la resonancia magnética, con el medicamento, con el estudio de laboratorio, con el desplazamiento. Tengo filas de padres de familia para que les ayude el mantenimiento de la infraestructura escolar, para que les ayude a desplazar sus niños. Las carreteras están en el peor momento y ustedes lo saben. ¿No ha llegado el rescate carretero de David Monreal? Yo no tengo carreteras Porque municipales. todo lo demás es hoyo tras hoyo. Son federales y son estatales, pero el gobernador no está haciendo su trabajo y su equipo. El presidente de la República no está haciendo su trabajo y su equipo. Y todo se le carga al presupuesto del municipio, cuando sobrevivimos con el 5% del presupuesto público federal nacional. Oye, ¿has tenido comunicación con el gobernador? Por supuesto. ¿Con cuál? En múltiples ocasiones ha estado en Valparaíso, don David. ¿Y si te invita? Sí, hasta eso que nos ha invitado, me ha tratado muy bien, con mucho ¿Ya qué respeto, fue? pero pues poco se ha avanzado, porque finalmente no hay políticas públicas, no hay proyectos, no hay programas, no hay acciones, no hay dinero, no hay recursos sola no sirve de y no nada. hay voluntad. El bonito mensaje. Me parece, y lo digo con honestidad y no por hacerle la barba a don David, que el equipo le está quedando a deber absolutamente. Pero es que no todo. es hacerle la barba, él lo eligió. O sea, el que Claro. eligió a su equipo Claro, fue. claro. ¿Y cuál es? Tú decías que el reto es la gestión. No es un reto, es algo que es totalmente imposible. ¿Cómo le hace un municipio para poder ser un detonante si no hay recurso, si la gestión va a ser totalmente nula y si son el primer contacto y a los primeros que les exige la ciudadanía? Porque la seguridad te la exigen a ti, porque el bienestar te lo exigen a ti y el desarrollo. Y hay muchas remesas que llegan a Valparaíso, el dólar está bajando y todos los mexicanos dicen, ¡wow, qué padre! Porque en nuestra mente tenemos que si baja el dólar, el peso se fortalece, pero cada día la canasta básica está más cara y no nos alcanza para nada. Y la misma cantidad de dólares llega y se reduce Sí. en lo que se traduce acá. Y yo creo que el otro reto enorme para Valparaíso y para el país, pues es el tema de seguridad. Totalmente. Que nos ha pegado durísimo. Nosotros vivimos meses de una tragedia permanente, asalto de mata literalmente, sin poder salir a la calle, sin salir a las 9 de la noche por la leche porque corrías un riesgo enorme de no regresar, viendo muertos, levantones, secuestros, extorsiones, robo, agresiones violentas, una situación que no le desea absolutamente a nadie, que afortunadamente se atemperó un poco cuando el conflicto se desplazó a Brajerez, a Tepetongo, a Villanueva, a Montescobedo, a algunas otras áreas, Lamentablemente. pero que no se ha resuelto ¿Y y que es un reto grande. Como presidente, ¿cómo le haces para sortear eso? Porque el primer contacto que tienen los ciudadanos, Es al contigo. primero que van y le reclaman, al primero que van y le piden seguridad, es al municipio. Sí.
Entonces, ustedes, que al final de cuentas no tienen esta capacidad de... Y ni la responsabilidad directa. Con un crimen organizado, ni la capacidad, me refiero al personal, al número de policías, al equipo, al tema económico. Ni la capacidad jurídica. Es que es policía preventiva, o sea, no es su facultad. ¿Cómo sortear esta parte como presidente? O sea, ¿cómo hacer que no te desgaste la inseguridad cuando la ciudadanía el primero que va a ir a reclamarle es a ti? Es difícil que no te desgaste, pero lo que hemos hecho nosotros una y otra vez es exigirle a quien tiene la obligación de atender el problema. Y lo hemos hecho pública y abiertamente. ¿Sí? La verdad es que a riesgo incluso de la integridad personal o de la vida, hemos salido a las redes sociales hasta pedirle a la delincuencia que nos respete. Cuando le exigía a la Guardia, cuando le exigía al gobierno del Estado, al federal, al ejército, atiendan el problema y no lo atendieron. Cuando nos estaban matando delante de sus hijos, de sus nietos, a los adultos mayores, a los niños, a los jóvenes, salí públicamente y les dije, pélense entre ustedes, nosotros no les debemos nada, respeten la vida de los valparaicenses, por favor, no somos parte de su conflicto. Generó una molestia enorme de las corporaciones de seguridad. Pareciera que estaba yo actuando de manera indebida, que estaba yo marcando un tema político injustificado. Lo que les puedo decir es que en 5 días la cosa cambió por completo. Había helicópteros, comandos armados, por tierra, por aire, un desplegado enorme que atemperó en mucho la situación. Fue incómodo, fue un mensaje bastante incómodo sí, para el pero gobierno del Estado. Funcionó bastante. Y en ese sentido, retomo, ¿cómo va a ser el handshake, ¿no? Así, presta tu mano. El apretón de manos. Con David. Y bueno, esto ya está como el del check-in. No, porque por un lado va a ser, el día de su tercer informe de gobierno va a ser el apretón de manos con David Monreal y por otro lado el apretón de manos con los valparaicenses que durante 3 administraciones le dieron su confianza. Institucionalmente, son mensajes muy distintos. Institucionalmente siempre voy a atender líneas de comunicación con quien gobierne. Finalmente la decisión de que David Monreal esté ahí es de la mayoría de los zacatecanos y yo debo respetar esa decisión como los demás han respetado que yo sea presidente municipal en Valparaíso. Sin embargo, eso no me quita la facultad para hacer presión, para exigir que haga su trabajo, que cumplan sus funcionarios con su tarea y que atemperen el trabajo y el esfuerzo del municipio. Si la federación y el estado hicieran su trabajo, híjole, cuántas maravillas no lograríamos con el presupuesto de un municipio. Me llama mucho la atención lo que acabas de decir, presidente, cuando dices que ante las redes sociales, ante los medios de comunicación, que aparte lo vimos, hiciste un llamado a incluso el crimen organizado para que cambiara sus tácticas. Entonces le ha faltado al gobierno del estado hacer lo mismo, porque pasan cosas y pues los vemos. No los vemos. Pues turisteando en Estados Unidos y demás y recibiendo premios de supergobierno, pero nunca los hemos visto ni dar un posicionamiento ni exigir. ¿Crees que cambiaría la situación en Zacatecas si se fuera un poco incómodo? Y yo creo que les ha faltado hacer su trabajo. Finalmente yo estaba reclamando a quien tiene obligación de hacerlo. Imagínate si yo fuera directamente vinculado por la norma a atender un problema de violencia y delincuencia organizada y salgo a decir no puedo hacerlo, ayúdenme, no me maten. Bueno, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Renuncia y vete. Pero para ellos sí es obligación directa. Para la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, para la Federal, para las fiscalías, para las corporaciones de seguridad, para las fuerzas castrenses, para la Guardia Nacional. Y yo le exijo a ellos porque ellos tienen que hacerlo. Pero entonces a ellos les ha faltado. Les ha faltado decisión y actuación. Sí están en Valparaíso, lo he dicho siempre. En el momento más crítico teníamos bastante Guardia Nacional, bastante ejército, pero en una superficie de más de 5.400 kilómetros cuadrados, tienes 2 convoy que salen todos juntos en 2 camionetitas y un camión, como a 40 kilómetros por hora. No. Pues qué hueva me da el asunto. Jamás te vas a topar con un delincuente y jamás vas a poder resolver una sola de las cuestiones que lastiman a la sociedad. Qué bueno que me las mandaste, qué bueno que están aquí, qué bueno que les estás permitiendo salir, pero ahora indícales que hay un problema y que lo tienes no que se veía resolver. Una estrategia. Por supuesto, y hasta la fecha, finalmente mejoró Valparaíso. Claro, debo reconocerles el esfuerzo y el apoyo, pero porque el conflicto se desplazó a otro lado. Ya para cerrar, ¿por qué mejoró Valparaíso? ¿Porque se desplazó o porque de alguna forma escucharon tu mensaje y dijeron, bueno, vamos a darle una tregua chiquita a los ciudadanos? Porque se desplazó en el conflicto, aunque fue de utilidad, para unos y para otros. Debo reconocer, no recibí
una amenaza y un reclamo directo de parte de los delincuentes, y vaya que los veíamos pues muy seguido por todos rumbos, porque nunca dejamos de salir, nunca dejamos de recorrer el territorio y de ayudar a la gente en la medida de lo posible. Aguantaron la presión desde los medios y las corporaciones actuaron, no les quedó de otra, porque entonces cada vez que teníamos un hecho violento cuestionable, me subía a las redes. Aprendí que la única forma era socializar a nivel mundial el problema para que los gobiernos y las autoridades, las corporaciones, tuvieran la obligación de atender. No, y que los ciudadanos vean que ahí está su gobierno. Pues muchas gracias, presidente municipal Eleuterio Ramos, presidente municipal de Valparaíso. Muchas gracias al panel del día de hoy, Lupita Flores, Isadora Santibáñez y Andrea Panda Robles. Muchas gracias a todos. Esto fue Quinto Poder. Buenas noches. Presidente, bueno, había platicado de